Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta mañana. Estaba tratando de recordar cuando veníamos en el carro con mi esposa cuándo fue la última vez que estuvimos acá, y seguramente ustedes dirán, no ha estado, pero sí, hermano, hemos estado acá. Y obviamente eso fue calculamos nosotros 17 años, que una familia de la iglesia nos invitó y venimos un domingo. Así que si no se acuerdan, no se preocupen, yo tampoco me acordaba y tuvimos que hacer memoria de cuánto tiempo el Señor nos permitió estar acá. De hecho, mi hija no había nacido, yo no me recordaba, y esa fue la clave de ver que hace cuántos años estábamos acá. Mis hermanos, como mi nombre es Gabriel Ortiz, tengo el privilegio de servir como director ejecutivo en una agencia misionera que se llama FAM, y tal vez usted también no sabe que nosotros entre la Iglesia Mensaje de Vida y FAM colaboramos juntos. ¿Y cómo colaboramos juntos? Pudiera ser alguna pregunta. ¿Y qué es FAM? Pudiera ser otra pregunta. Así que, mis hermanos, voy a pedir a los hermanos de multimedia que me ayuden poniendo un video que les va a ampliar un poquito de qué es FAM y qué hacemos nosotros. ¿Sabes qué es FAMWA? Somos la Fraternidad de Apoyo Misionero de Guatemala. Como agencia misionera, facilitamos a las iglesias locales el envío de misioneros a esas partes del mundo que se encuentran menos evangelizadas. Acompañamos a cada iglesia local como un ente facilitador para el envío y cuidado de misioneros preparados para compartir fielmente la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a los lugares no alcanzados y donde más se necesita. Contamos con 30 unidades en el campo misionero en Guatemala, México, Chile, Estados Unidos, Francia, España y el sur de Asia. El envío al campo y el cuidado de los obreros es posible por medio de nuestras alianzas, las cuales permiten el trabajo en unidad como cuerpo de Cristo, buscando no duplicar esfuerzos, sino potencializarlos en equipo para alcanzar a quienes no han escuchado de Jesús. Nuestros aliados son Send International, Avant, World Team, PAAM, Christar, Wycliffe, SEAL y CETECA. Únete a nosotros en el envío y cuidado de misioneros preparados para la comunicación eficaz de la palabra de Dios a todas partes del mundo. Que todos sepan de Jesús. Apóyanos, aporta, dona. FAMWA. Mis hermanos, eso es lo que el Señor nos ha permitido hacer en FAM, y eso es lo que hacemos en FAM. Acompañamos a la iglesia local en el envío de misioneros a los lugares menos evangelizados. Pues les decía que como FAM nosotros acompañamos a la iglesia local. ¿Por qué acompañamos a la iglesia local? Porque si nosotros vemos el mandato bíblico, no fue dado a una agencia misionera. De hecho, en la Biblia no habla acerca de agencias misioneras. Habla acerca que Dios aparta a sus siervos para ir a una tarea específica. Pero la iglesia es la que envía a sus siervos. Y son siervos que han servido en la iglesia y que como resultado de una convicción de llamado, como resultado de un llamado de Dios a sus vidas, como resultado de entender qué es lo que la palabra de Dios nos pide, la iglesia envía a este misionero que tiene una convicción de que su vida impacte a más personas que no han escuchado acerca del mandato y de la misión de Jesús. Ahora, mis hermanos, eso es lo que hace FAM, acompaña a la iglesia local. ¿Y por qué FAM trabaja y colabora con la iglesia del Mensaje de Vida? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misionera que yo me atrevo a decir en conjunto, aunque es una misionera que nació con ustedes. Y esa misionera es Vivian Ochoa. Entonces nosotros desde hace más de 20 años, nosotros colaboramos con la iglesia del Mensaje de Vida para que el misionero no solo pueda ir al campo, sino que para que el misionero pueda permanecer en el campo. Si ustedes ven en el video lo que hablaba es acerca de que FAM había enviado 30 unidades o familias misioneras al campo, y ahí dice unidades misioneras porque en el caso de Vivian es una mujer soltera que fue al campo.
Entonces no podemos poner y generalizar que son familias misioneras porque también hay solteros que van al campo. Hace aproximadamente un poquito más de 20 años, Vivian fue enviada por esta iglesia, por el liderazgo de esta iglesia, para poder estar en un campo, y ella ha compartido de la palabra de Dios en distintos campos. Aquí en la presentación dice que actualmente hay más de 33 familias misioneras que FAM ha acompañado al campo. Pero entendiendo bien el rol de qué es el rol de la agencia y cuál es el rol de la iglesia. La iglesia es la que capacita al obrero, al misionero, prepara al misionero junto con nosotros, pero nace en una iglesia local para que luego se reproduzca y reproduzca en otro lugar lo que el misionero ya hace en la iglesia local. Y es así como Vivian, con una convicción de llamado, con una convicción de lo que Dios la estaba llamando a hacer, ella dio el paso junto con la iglesia, con el liderazgo de ese momento de la iglesia. Después de más de 20 años, yo estoy seguro que no son las mismas personas que la enviaron a ella los que precisamente hoy están liderando la iglesia. Pero desde hace más de 20 años, creo que son alrededor de 24, 23 años, la iglesia tuvo una convicción y era que quería participar en la misión de Dios. Y yo les quiero invitar a que abran en sus Biblias Juan 1, y vamos a leer un poquito acerca de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque FAM no está haciendo lo que hace porque le dio la gana hacerlo, porque Vivian no fue al campo porque le dio la gana hacerlo, porque la iglesia Mensaje de Vida no dijo, aquí tenemos a Vivian y no tenemos que ponerla a hacer y la vamos a mandar a otro lugar. No, sino que todo responde a la misión de Dios, todo responde al plan de Dios para sus hijos y para la iglesia. Y mis hermanos, yo quiero agradecer, y aquí dice la presentación, alabamos a Dios por la fidelidad de la iglesia en sostener con constancia a su misionera en campo. ¿Por qué? Como director de una agencia misionera, mis hermanos, he visto iglesias que a los 3 años se olvidan de su misionero en campo, que a los 10 años el liderazgo cambió y se olvidan del compromiso que ellos hicieron delante de Dios. Pero mis hermanos, Iglesia Mensaje de Vida, yo quiero hoy agradecer por la fidelidad de Dios a través de ustedes como iglesia, para que Vivian pueda permanecer en campo, y ella ha servido en equipos en Asia, en África y en Europa. Ella hace unos meses estaba acá en Guatemala, tuvimos el privilegio de poder compartir un tiempo, y ella nos contaba cómo Dios ha sido fiel a través de la vida de cada uno de ustedes, a través de su iglesia y a través de muchas personas más que se han sumado a esa misión de Dios, apoyando el ministerio específico que Dios le permitió y llamó a Vivian Ochoa. Mis hermanos, buscamos en Juan y quiero que busquen, aquí está en la pantalla, pero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y de ahí viene y dice, vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Él. Y dice, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que venía al mundo, que alumbra a todo hombre. Y mis hermanos, yo quisiera empezar estudiando este pasaje. ¿Por qué? Porque en el pasaje nos muestra que, dice, en el principio, dice. En el principio, y para empezar desde el principio dice que ya existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que la misión de la iglesia, la misión de Dios viene desde el principio, y muchas veces nosotros tendemos a pensar en la misión de Dios y empezamos a pensar en el Nuevo Testamento y empezamos a pensar en la venida de Jesucristo y empezamos a pensar en la comisión que Dios le dio a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la misión de Dios,
nosotros lo que vemos es que desde el principio el verbo ya existía. Esa atemporalidad de Dios, que antes de que todo existiese, Él ya existía. Y que antes de que todo fuera creado, Él ya existía. Y para entender esta parte de Juan 1, donde empieza esta parte del libro de Juan, tenemos que regresar a Génesis 1. Y lo invito a que usted regrese en su Biblia a Génesis 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que vemos a Dios tanto en Juan 1, capítulo 1, como en Génesis 1, versículo 1, que Dios es antes de todas las cosas. Dios es el principio del principio. Dios existe antes de que todo fuese creado. Ese es el Dios que nosotros vamos a hablar hoy, de la misión del Dios de que nosotros vamos a hablar hoy, del Dios que es antes de toda la creación y de todo lo creado, del Dios que ordenó con su boca y fue entretejiendo en esos primeros días todo lo que nosotros conocemos. Cuando la Biblia dice en el principio, está hablando que Dios antecede al principio y que Dios es antes de todas las cosas. Y cuando hablamos de la misión de Dios es necesario que nosotros entendamos eso, que no servimos como en otras culturas, como en otras religiones, a un Dios que fue creado, sino que servimos al Dios creador. Servimos al Dios que es antes de todas las cosas. Y en la creación de Dios, nosotros vemos que en los primeros días Él creó la luz y separó las tinieblas de la luz. En el segundo día Él creó el firmamento y separó las aguas celestiales de las aguas terrenales. En el tercer día Dios reúne las aguas inferiores y aparece la tierra seca. En el cuarto día Dios crea los cuerpos celestes y establece las estaciones en días y en años. En el día 5 vemos que Dios crea la vida acuática y les dice a los seres acuáticos que se reproduzcan. Pero en el día 6 Dios crea al hombre y a la mujer. Y cuando crea al hombre y a la mujer, Dios dice que los hizo a imagen y semejanza de Él. O sea que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y en el día séptimo sabemos que Dios lo instituyó y descansó. Ahora, ¿qué nos muestra Génesis 1? Nos muestra su gloria, nos muestra su poder, su autoridad, porque Él creó todas las cosas y su autoridad y su soberanía sobre todo lo creado. También nos muestra que Él es el sustentador de la vida. Nos muestra que Él no solo creó la vida, sino que creó ciclos en el mundo, en los seres vivientes, para que la vida fuera sustentable, para que hubiera una sustentabilidad incluso para nosotros. También nos muestra un deseo de relacionarse Dios con el hombre. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué lo hizo a su imagen y semejanza? Porque nosotros teníamos que reflejar la gloria de Dios. También nos asigna como mayordomos en la tierra, porque nos pone para que nosotros cuidemos y seamos mayordomos de todo lo creado por Él. Y también nos delega reflejar su imagen. Mis hermanos, desde Génesis 1 y en Juan 1, nosotros encontramos que lo que Dios estaba buscando es que el hombre fuera su representante acá en la tierra. Que la imagen de Dios se reflejara a través del hombre y de la mujer. Que el hombre fuera la imagen del Dios invisible. Y mis hermanos, esto es muy importante porque en Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como en la tierra, ya sean tronos o dominios, poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Fuimos creados para reflejar la imagen y la gloria de Dios. Y las personas que no han escuchado de Él puedan conocerlo por medio de que nuestra vida refleje la misma imagen de Dios. Y mis hermanos, cuando vemos Juan 1 y dice que en el principio creó, y habla acerca del principio y que Dios es un Dios creador, y después regresamos a Génesis 1 y miramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que en ese primer capítulo, cuando Dios crea todas las cosas,
crea el mundo que conocemos y Él con su autoridad y con su poder lo hace y Él sustenta la creación, vemos que nos hace y nos pone a nosotros como la imagen de Él, como personas que estaban hechas a la imagen de Él. Ahora, todo eso es en Génesis 1. Y cuando hablamos nosotros de la misión de Dios, nosotros vemos que Dios quiere tener una relación con el hombre, que Dios quiere tener una relación con el ser humano. ¿Y cómo va a ser Dios para tener una relación con el hombre? Por medio de sus hijos que están hechos a su imagen y semejanza. Y mis hermanos, en Génesis 1 Dios viene y le da al hombre una tarea y le da un propósito y le determina algo que debe de hacer y es sojuzgar la tierra, llenar la tierra y sojuzgarla. Y lo que Dios les estaba diciendo a Adán y Eva es que la tierra fuera llena de su gloria por medio de que se multiplicara la humanidad, pero que cada persona que había sido hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces la tierra fuera llena de su gloria y que toda la tierra fuera llena del conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque la imagen, porque las personas iban a reflejar a Dios. Ahora, mis hermanos, todo eso pasó en Génesis 1, pero nosotros vemos en Génesis 3 que el hombre pecó y que el hombre desobedeció, que el hombre se separó voluntariamente de Dios. Y vemos algo interesante que es parte de la misión de Dios, y es que Dios se acerca al hombre. Dios se acerca al hombre con un propósito redentor y salvador. Nosotros vemos cómo en Génesis 3 el hombre toma la decisión de no hacerle caso al Señor y por medio de la decisión del hombre entra el pecado en el hombre. Y vemos cómo en Génesis 3:15, después de que el hombre ha pecado, donde luego, después de que el hombre ha pecado, dice Dios, y pondré enemistad a la mujer y a su simiente y a la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como resultado del pecado del hombre, hubo una separación entre la relación de Dios con el hombre. Y vemos cómo en Génesis 3:15 viene y hay una consecuencia del pecado. Y estas palabras tenían un significado y un simbolismo. La serpiente representaba a Satanás y al reino de las tinieblas. La mujer proféticamente apuntaba a María y a la humanidad creyente. La simiente de la serpiente, las fuerzas del mal y aquellos que rechazan a Dios. La simiente de la mujer apuntaba al Mesías, a Jesucristo, el plan de Dios para acercarse nuevamente al hombre. La herida en el talón simbolizaba el sufrimiento y la crucifixión de Jesús, que iba a ser dolorosa, pero que no iba a ser de muerte. Y la herida en la cabeza representaba la victoria total de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Un Salvador nacido de una mujer, el postrer Adán, como se menciona en la palabra de Dios y en Génesis 3. O sea que en Génesis 1 Dios crea todo y crea al hombre a imagen y semejanza suya y le da una tarea, y es que llenen la tierra y que la sojuzguen. Pero que al momento de llenar la tierra, lo que estaba diciendo es que se llenara la tierra de personas que estaban hechas a imagen y semejanza de Él. Y en Génesis 3 nosotros encontramos cómo a través del pecado que entró en la humanidad por medio de Adán y Eva, la relación con Dios se rompió. Pero vemos cómo Dios viene y desde ahí profetiza que de la simiente de la mujer vendría un hombre que vendría a restaurar la relación con Dios, que no es más que Dios hombre que a través de Jesucristo. O sea que la relación que Dios quería que el hombre y él tuvieran desde un inicio y que se estableció en Génesis 1 como Dios creador, Dios lo estaba ya proveyendo en Génesis 3 a su medio de salvación y otra vez volviéndose a acercar al hombre. Y cuando en Juan 1 nosotros vemos y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estaba diciendo que el hombre, nosotros automáticamente íbamos a buscar por nuestra propia condición separarnos de Dios como lo buscó Adán y Eva. Y mis hermanos, en Génesis 3, cuando
cuando Dios les dice cómo la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer y cómo la simiente del hombre iba a destruir a Satanás, lo que está diciendo es que la victoria de Jesús y la salvación a través de Jesús estaba asegurada. Dios nos desea usar a nosotros como instrumentos para la tarea reconciliadora con el pueblo, con todas las personas. En Juan 1, y quiero que regresen en Juan 1, quiero que regresen a Juan 1, y dice en el versículo 10, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y en el versículo 3 y 4 nos habla que vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Y algo importante cuando habla acerca de Juan, habla de que él tenía una tarea específica y dice que él venía para dar testimonio de la luz. Y mis hermanos, el plan de Dios desde la creación era que nosotros reflejáramos su gloria porque estábamos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero entró el pecado en la humanidad y entonces aquellas personas que tenían que llenar la tierra con la gloria de Dios, ahora esas personas tenían que tener un Salvador, una persona que pudiera venir y restaurar la relación que había sido rota, con Dios. Y ahí es donde Dios provee y en Génesis 3 nos muestra a Jesucristo, que era la obra redentora, es la obra redentora de Dios, donde Dios iba a restaurar esa relación que se rompió por el pecado. Pero nosotros vemos también que Dios tenía un propósito para la humanidad, y es que nosotros pudiéramos, el propósito que vimos en Génesis, que nosotros reflejáramos su gloria, se iba a cumplir por medio de que Jesucristo viniera y restaurara esa relación que había sido rota. Y ahora nosotros que conocemos y creemos en Jesucristo, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que está llamado Juan en este pasaje, a ser testigos de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído, a ser testigos de lo que nosotros hemos recibido. Y un testigo es una persona que puede dar fe de algo que ha visto, de algo que ha experimentado. Un testigo puede decir aquello que ha visto con sus ojos y ha experimentado en su cuerpo. Y mis hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes, hoy los jóvenes salieron a predicar y a compartir un poco de lo que conocen de Dios y a compartir un poco de lo que es Dios. Si Dios nos dice, y aquí en la palabra dice que Juan iba a ser testigo de Él, que no era de la luz, sino que iba a ser testigo de la luz, y nosotros tenemos que ser testigos de lo que hemos experimentado, la pregunta sería, ¿qué hemos experimentado nosotros? Nosotros hemos experimentado el perdón, nosotros hemos experimentado la misericordia, nosotros hemos experimentado la compasión, el amor de Dios. Y mis hermanos, nosotros como su iglesia estamos llamados en la misión de Dios a ser testigos de Él y a contar lo que Dios ha hecho a través de en nosotros, para que nosotros podamos ser instrumentos de ellos, para que otras personas puedan conocer de Él. Y mis hermanos, cuando hablamos de la misión de Dios es que las personas puedan conocer de Él y puedan tener la oportunidad para que ellos puedan entregarle su vida a Él. Ahora, ¿cómo lo van a hacer las personas que no conocen de Dios? Aquí en Guatemala, aunque nosotros vayamos a casi que cualquier lugar, las personas tienen acceso a la palabra de Dios y conocen de la palabra de Dios, pueden encender un radio y pueden escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo se hace en lugares donde no hay iglesia? En lugares donde no hay un creyente cerca, en lugares donde no hay nadie que pueda reflejar la luz. Y es ahí donde Dios invita a su iglesia en Mateo 28, 18 al 20, cuando les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo que ahí está diciendo es, conforme ustedes vayan yendo, y como decía el pastor Howard, nos invita a algo, a una acción, no nos invita a algo estático, no nos invita a permanecer en un lugar, nos invita a que nosotros
con nuestra vida podamos, donde vayamos, nosotros podamos reflejar la gloria de Dios. Y por eso es que el pasaje dice, por tanto id, pero en el original quiere decir conforme ustedes vayan oyendo. Lo que está haciendo es impulsando a su iglesia para que nosotros salgamos y reflejemos la imagen del Dios invisible. Y mis hermanos, hay mucha gente que no conoce y no ha escuchado el nombre de Jesús. Hay mucha gente que no va a tener una oportunidad de conocer a Jesús si no es que la iglesia se puede ver en la misión de Dios como un instrumento para que otros puedan escuchar acerca de Dios. Y mis hermanos, mirábamos ahí la foto de Vivian, que ustedes la conocen, y sabemos de que Vivian salió al campo misionero transcultural desde hace más de 20 años. Y yo me puse a revisar algunas estadísticas acerca de misiones. Y decía que el 67% de las personas que están trabajando en campo transcultural son mujeres. Ya es un porcentaje alto. Pero si hablamos acerca de mujeres solteras, la cifra aumenta y un 78% de las personas que están trabajando en campo transcultural son mujeres. Ahora, ¿cuál fue la convicción de la iglesia? ¿Cuál fue la convicción de Vivian? ¿Cuál fue la convicción de las personas que estaban en el liderazgo para enviarla a ella a compartir de la palabra de Dios y que dejara sus sueños, sus anhelos, sus propósitos, sus ideales de lo que tenía ella acá en Guatemala, su profesión, para ir y compartir de Dios en un lugar donde no le conocen? Es esta misma parte de entender que la misión de Dios es que Dios quiere que las personas puedan conocerle a Él y que las personas que reflejan la gloria de Dios son aquellos que ya han sido salvados por medio de Él. ¿Cómo iban a conocer las personas acerca de la gloria de Dios, acerca del mensaje salvador de Dios, si no tenían a una persona ahí cerca que les compartiera acerca del mensaje de salvación a través de Jesucristo? Y mis hermanos, el reto es para cada uno de nosotros, que nosotros podamos vernos como esos testigos que somos llamados a contar lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos experimentado. Mis hermanos, tanto en Juan 1, cuando empieza y dice que en el principio habla de que el verbo ya existía y que el verbo fue el creador de todas las cosas, nos está diciendo lo mismo que en Génesis 1, que Dios es el creador de todo y que en ese plan de Dios lo que la humanidad, lo que nosotros teníamos que hacer era reflejar su gloria, era nosotros ser reflejo de la gloria de Dios, en nosotros ser instrumentos para que otras personas puedan conocer de Dios. Y mis hermanos, yo no sé, no conozco la iglesia, no conozco de ustedes, no sé en qué lugares ustedes se relacionan día a día en su trabajo, con sus hijos, los que estudian en las universidades, no sé dónde se relacionan con sus vecinos. Pero el plan que Dios tenía en Génesis 1 es el mismo plan que tiene ahora para nosotros. Que nosotros podamos reflejar la gloria de Él. Que nosotros podamos, como dice en Juan 1, ser testigos de lo que hemos visto y lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado. ¿Y qué hemos experimentado, hermanos? El perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. La iglesia, como la esposa del Cordero, somos una ayuda idónea del segundo Adán, así como Eva era la ayuda idónea del primer Adán. Nosotros, la esposa del Señor, somos la ayuda idónea, el plan que Dios instituyó para que aquellas personas que no conocen acerca de Jesús, nosotros podamos ser instrumentos para que ellos conozcan acerca de Jesús. Dios pudo haber hecho esta tarea de proclamación del Evangelio de 1000 formas posibles, de muchas maneras. Pero a Dios le plació escogernos a nosotros para que nosotros pudiésemos contar acerca del amor de Él. Ese amor que cambia vidas, ese amor que perdona y ese amor que restaura. La iglesia de Cristo, sus hijos, tú y yo, hemos experimentado el amor y el perdón de Dios y hoy somos llamados para ser testigos de su amor, porque somos nosotros, hemos experimentado su amor y somos portadores de su imagen.
La misión de Dios es diseñada por Dios y se hará en las fuerzas de Dios, pero Dios nos invita a ser colaboradores de su misión. Mis hermanos, nosotros, su iglesia, hemos sido invitados a ser colaboradores de Dios. Nosotros hemos sido invitados a reflejar la gloria de Dios, pero lo vamos a hacer no en estas 4 paredes, lo vamos a hacer en el lugar donde Dios te ha puesto a ti, para que otras personas puedan conocer de Dios por medio de tu vida. Lo van a hacer cuando la iglesia se decida que la tarea no solo es en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que es hasta lo último de la tierra, y la iglesia escoja a hombres que estén dispuestos a que lo que están haciendo aquí en Guatemala lo puedan llegar a hacer en otro lugar donde no conocen acerca de Jesús. En Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, pero cuando dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, hermanos, ¿quiénes son el instrumento que Dios ha escogido para que se predique este evangelio en todo el mundo como testimonio a todas las naciones? Somos nosotros, somos su iglesia. Nosotros somos las personas que Dios ha escogido para que nosotros contemos de la misión de Dios, que es reconciliar al mundo con Él. En Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 10 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y mis hermanos, Dios nos está invitando a nosotros como su iglesia, para que nosotros reflejemos su imagen, para que nosotros contemos de lo que hemos experimentado, de su amor, de su perdón, para que nosotros no permanezcamos acá, sino que vivamos una vida no estática, sino una vida que sale y comparte a los demás acerca de Jesucristo. Y mis hermanos, cuando en la Biblia dice que mira gente y vio una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, nosotros vemos que la misión de Dios no solo es en Guatemala, sino que es desde Guatemala hacia todas partes. Que nosotros somos llamados a salir, que nosotros somos llamados, así como en el caso de Vivian, a no solo ir y regresar, sino a permanecer para que Dios pueda venir y que su vida pueda reflejar la imagen de Dios y que podamos cumplir el mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos. La tarea de ser discípulos no es una tarea que se realiza de la noche a la mañana. Los jóvenes que pasaron hoy acá al frente, a ellos ustedes los están discipulando, a ellos ustedes les están enseñando, a ellos ustedes los están formando. ¿Y cómo lo hacen? Estando con ellos, acompañándolos con ellos, enseñándoles de la palabra y invitándolos a salir y compartir del Señor. Mis hermanos, nosotros, su iglesia, que ya hemos experimentado el amor de Dios, somos llamados a cumplir la misión de Dios, que no es otra que reflejar la imagen de Él en los lugares donde no le conocen. Y la pregunta para la iglesia sería, ¿cuántos más tendremos, así como Vivian, que estuvo dispuesto a dejar todo, a dejar sus sueños, sus aspiraciones, su profesión, a dejar su comodidad, a dejar sus ideales, sus anhelos, tal vez de pequeña cuando ella estudió, y estamos dispuestos a ir y compartir en los lugares donde hay tinieblas y reflejar la gloria de Dios? Y mis hermanos, aquí hay unas peticiones de oración. Y yo le quiero invitar a ustedes a que oremos para que sea Dios quien nos ayude a nosotros como sus hijos, para que nosotros no seamos cristianos estáticos, sino que nosotros seamos cristianos que estén dispuestos a cumplir el mensaje de Dios y a reflejar la gloria de Dios en todas las naciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Este es un reto que vale la pena recordar constantemente a esa profundidad. Empieza desde
la misma creación. Y hoy todos estamos siendo invitados a cumplir ese mandato del Señor. Así que gracias, Gabriel. La verdad es que quédate aquí, por favor. Vamos a orar un momentito. Nos llama mucho la reflexión, ¿sí? Así que pues te cuento que aquí en la iglesia todos los domingos apartamos un pequeño tiempo para reflexionar acerca de la misión, pero también dedicamos un tiempo para orar por lo que hacemos como congregación aquí localmente, pero también oramos por nuestros misioneros a quienes apoyamos en diferentes partes del mundo de Guatemala y también por organizaciones como FAM que están haciendo esta misión. Así que yo te voy a dar el micrófono porque quisiera que nos cuentes un poquito más en detalle. Bueno, no te lo voy a devolver físicamente, pero te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más acerca de lo que nos estás pidiendo hoy, que te acompañemos en oración. Así que te doy la palabra nuevamente. Yo tengo micrófono. Sí. Aquí mis hermanos dice por las iglesias en Guatemala y dice oramos para que nuestras iglesias escuchen el llamado de Dios y reflejen su amor, su gloria, tanto aquí en nuestro país como en todo el mundo. Mis hermanos, la misión de Dios se va a cumplir solo cuando hayan cristianos comprometidos que estén dispuestos a reflejar la imagen de Dios. Y por eso es que aquí dice por las iglesias en Guatemala. ¿Por qué? Porque la iglesia es la enviadora, porque la iglesia es de donde van a salir las personas que están dispuestas a impactar transculturalmente y que están dispuestas a impactar como hoy están impactando los jóvenes de la iglesia. Hay que orar por las iglesias, por su liderazgo, para que el Señor los llene de visión, los llene de compromiso y que podamos ser obedientes. Después viene y dice, por vidas entregadas a Dios, pedimos al Señor que nos dé un deseo de obedecerle, que dejemos a un lado nuestros planes y metas personales para enfocarnos en la misión que Dios nos encargó. Yo tuve la oportunidad en este tiempo, ya he escuchado muchas veces a Vivian, pero tuve la oportunidad de escucharla en este tiempo que estuvo aquí en Guatemala y ella contó que así como hoy los jóvenes salieron a compartir a cada pasos y pedales, a través de la iglesia ella fue a un viaje corto a Estados Unidos y la pusieron a compartir la palabra de Dios. Y ella salió de su zona de confort. Ella estaba estudiando ya en la universidad, pero se dio cuenta que había un lugar de mayor necesidad. Y entonces ella tuvo que renunciar a sus sueños, a sus anhelos, para vivir los sueños y los anhelos de Dios en su vida. Y estuvo dispuesta a obedecer. Y yo creo que es ese desprendimiento de lo que nosotros queremos en nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Y la tercera dice, por más misioneros. Rogamos a Dios que envíe más personas a llevar su mensaje a culturas diferentes. Pedimos que sus vidas sean un ejemplo de la gloria de Dios en esos lugares. Mis hermanos, solo el 3% de los misioneros que están siendo enviados transculturalmente están llegando a lugares no alcanzados. Solo el 3%. Y eso tiene, no voy a explicar todas las razones, pero eso tiene una razón primordial. Y es que, hermanos, ir a los lugares no alcanzados, donde existe menos del 3% de personas que conocen de Jesús, donde no hay una iglesia que te reciba, donde no hay un equipo de trabajo con el cual estés, donde no en más de 250,000, 500,000 personas, no hay un solo cristiano, llegar ahí y ser luz en medio de las tinieblas es bien difícil. Así que tenemos que orar por más misioneros que estén dispuestos a ir. Yo estoy seguro que estos jóvenes que estaban hoy acá, muchos de ellos, acercarse a otra persona a compartir de Dios es muy difícil. Pero la iglesia lo que está haciendo es exponiéndolos. Y yo creo que es lo que la iglesia tiene que hacer porque es tarea de la iglesia. Y oremos por esos más misioneros que no sabemos si serán ellos, porque es fácil decir que son ellos, ¿verdad? O seremos nosotros. Que podamos nosotros disponer nuestras vidas para decir, Señor, yo estoy dispuesto a reflejar tu gloria, como era el plan inicial, que la tierra fuera llena de su gloria a través de personas que estaban hechas a imagen y semejanza de Él. Gracias, de verdad que otra vez muy retador. Y vamos a orar por estas peticiones en este momento. Vamos a dar gracias a Dios también por la vida de esta familia que nos acompaña hoy, que, bueno, también tienen sus retos, ¿no? También tienen sus retos familiares, pero también ministeriales. Así que vamos a orar en esta mañana por eso. Señor, te damos gracias por
este tiempo que nos das para seguir reflexionando acerca de la misión tuya, y que al ser tu misión y nosotros ser tu iglesia también hemos heredado. Señor, esta mañana hay 3 razones específicas por las que queremos orar. Queremos orar por la iglesia, Señor. Queremos orar porque la iglesia pueda nuevamente tomar ese reto, esa responsabilidad y recordar, Señor, cuál es tu misión que nosotros estamos heredando como parte de tu iglesia. Señor, provee esas oportunidades, y también para los miembros de la iglesia, así como hoy en la mañana, donde podamos ser confrontados con tu palabra y recordar, Señor, acerca de lo que tú nos estás pidiendo que hagamos, que es lo más importante, es compartir y llevar tu gloria a toda la tierra, Señor. Oramos por más misioneros también. Oramos por personas que sean llamados y puedan escuchar esa voz tuya, que los estás llamando a cambiar sus prioridades probablemente. Los estás cambiando a hacer un cambio que no es fácil, pero que es necesario, Señor. Y oramos especialmente por estas partes del mundo, Señor, donde no hay una iglesia, donde no hay muchos cristianos, están muy diseminados probablemente. Hay quienes pues son cristianos pero no pueden expresarlo públicamente, y llama especialmente, Señor, a personas a compartir tu evangelio en ese lugar. Y si es alguien de aquí, Señor, si somos algunos de nosotros, que tú sigas trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacerlo. Oramos por Gabriel también, Señor, por su familia. Te damos gracias por el llamado que ellos tienen, que hacen como familia también, y los bendecimos. Oramos por que puedas cubrir todas sus necesidades y les permitas seguir sirviéndote en este ministerio tan especial al que los has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.